Bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar una transición verdaderamente fascinante en un texto milenario, el paso de la armonía a la desconexión. Hoy nos adentramos en la segunda aliyá de la Parashá Beyukotai. La primera parte nos hablaba muchísimo de bendición y abundancia, pero de repente, ¡pam!, el tono cambia de forma drástica. Y esa transición es exactamente lo que vamos a desglosar hoy paso a paso. Vale, vamos directos al grano y abordemos la gran pregunta que casi todos nos hacemos al llegar aquí. ¿Por qué un texto espiritual tan antiguo, que está profundamente basado en el amor y la conexión, de repente nos lanza advertencias tan incómodas? Pues la realidad es que toda relación genuina tiene dos caras, la conexión o la desconexión, y este texto desde luego no se anda por las ramas a la hora de hablarnos abiertamente de la segunda. Para entender este giro tan radical y no perdernos en el intento, vamos a ir quitando capas de interpretación a través de 6 puntos. Empezaremos por la incomodidad de esta relación, bajaremos al nivel literal, veremos el nivel profundo, analizaremos las consecuencias prácticas, descubriremos el nivel oculto de los canales y finalmente llegaremos a la restauración. ¡Vamos a ello! Punto número 1. La incomodidad de la relación espiritual, o cómo enfrentarnos a un texto que, francamente, es difícil. A ver, seamos muy sinceros. Leer sobre esta desconexión genera bastante incomodidad. Y tiene todo el sentido, porque la fuente utiliza palabras de muchísimo peso. Miedo, caos, sequía, ruptura, exilio, suenan fatal, ¿verdad? Pero ojo, si miramos el contexto real, nos damos cuenta de que no se trata de castigos divinos o amenazas que caen del cielo. ¿Qué va? Son de hecho los resultados completamente naturales y esperables cuando se rompe una armonía fundamental. Y esto nos lleva a la segunda sección, y a nuestro primer nivel tradicional de interpretación, el nivel literal, ese deterioro progresivo, la famosa espiral de consecuencias. Si nos fijamos bien, el texto describe este proceso a través de unos pasos súper claros. Primero, se abandona el pacto. Acto seguido, como en una reacción en cadena, la Tierra simplemente deja de responder como lo hacía. Y finalmente se instalan la confusión, la inseguridad y el desorden. Al leer la fuente original, vemos que no describe un cataclismo de un día para otro, sino una espiral descendente. Es un deterioro constante y muy progresivo. Pero claro, al ver esta espiral, es inevitable hacer una pausa y pensar. ¿Por qué el ser humano tiene esta tendencia casi universal a esperar hasta que las cosas se caen a pedazos para cambiar de rumbo? ¿Por qué esperamos a sentir el impacto real en nuestras propias carnes antes de reaccionar? Es una pregunta que resuena profundamente en estas líneas. Pasamos ya al tercer punto, el nivel profundo. ¿Qué ocurre exactamente cuando el alma pierde la dirección? Aquí la cosa va más allá de los castigos físicos y se vuelve un poco más inquietante. El texto nos dice que primero se pierde la claridad por dentro. Y esto ilustra brillantemente un principio espiritual básico. Cuando se rompe nuestra paz emocional y empezamos a tomar malas decisiones, ese caos termina, inevitablemente, explotando hacia afuera. Y la gran lección aquí se resume en una frase clave. Lo exterior suele ser simplemente un reflejo de procesos internos invisibles. Es decir, todo ese desorden que parece aleatorio o un golpe de mala suerte en el mundo físico es en el fondo un espejo fidelísimo de una fragmentación que ha estado ocurriendo dentro de nosotros, en total silencio. Cuarto punto, el nivel práctico, las consecuencias reales. Porque no es enfado divino, es pura realidad. La fuente nos deja súper claro que no estamos ante una deidad impulsiva. Es un sistema espiritual de causa y efecto implacable. Pensemos en el día a día. Si ignoramos nuestra salud, el cuerpo acaba dando la cara, ¿no? Si descuidamos una relación, se marchita. Pues el punto crucial es este. Si se ignora el alma, se va creando un vacío interno cada vez mayor. Es exactamente la misma lógica operando en otra dimensión. Y tenemos que recordar siempre algo importantísimo. La desconexión espiritual no es un evento repentino, no ocurre de golpe. Es un desvanecimiento lento y gradual. Esto debería invitarnos a pensar cuáles son esas pequeñas lucecitas rojas, esas sutiles señales de desconexión que nuestra sociedad tiende a ignorar olímpicamente en la locura del día a día. Llegamos a la quinta parada, el nivel oculto, los canales bloqueados y ese flujo esotérico de energía. Lo verdaderamente fascinante de esta parte, que en la Kabbalah se conoce como nivel Sod, es cómo le da la vuelta al concepto de la abundancia. La abundancia no desaparece por un castigo divino. Se bloquea porque el recipiente humano ha perdido su alineación y entonces las vías de energía sencillamente se cierran. Cuando la conciencia se desconecta, el grifo se corta y el flujo natural hacia el mundo se interrumpe. Y hay una frase en el texto que es tremenda. Caminarán con miedo. Al aislar esta frase, que además se repite de forma constante, nos damos cuenta de algo clave.
La peor de todas las consecuencias no es un peligro material o quedarse sin recursos, para nada. La consecuencia más devastadora es la inestabilidad espiritual pura y dura. Para profundizar un poco más en esto, cuando un alma pierde esa conexión de la que hablamos, empieza a vivir en alerta constante. Se crea un estado mental donde proyectamos miedo y ansiedad hacia todo lo que nos rodea, incluso cuando estamos tranquilamente en casa, en perfecta seguridad. Es el sufrimiento brutal que trae el haber perdido nuestra estabilidad interna. Sexta y última sección, la restauración, el despertar y el verdadero propósito detrás de todo este caos. A pesar de todas las advertencias durísimas que hemos analizado hoy, la fuente original nos dice que el propósito último jamás es la destrucción. Al contrario, nos revela un mecanismo profundo de misericordia. Estas consecuencias están diseñadas para ser un despertador. Mientras alguien sea capaz de sentir la fricción y el dolor de sus acciones, significa que aún conserva el inmenso poder de dar la vuelta, regresar y restaurarse. Con esto cerramos nuestro análisis y vemos un paralelismo perfecto. La alineación y la armonía siguen exactamente la misma ruta que el caos, siempre de adentro hacia afuera. El caos empieza en el interior invisible, pero, por suerte, la restauración y el retorno al equilibrio también arrancan desde lo más profundo. Para terminar esta exploración, vamos a dejar en el aire una pregunta inspirada directamente por la fuente, una reflexión bastante provocadora para llevarnos hoy a casa. ¿Qué cosas llenan hoy en día nuestras vidas, nuestras agendas y sin embargo fracasan por completo a la hora de darnos un mínimo de paz? Quizás empezar a entender nuestros propios bloqueos sea el primer gran paso hacia la restauración espiritual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este aprendizaje.